Muy buenos días para todos. Azucreto, la revista Noticreto y el Instituto del Concreto les damos la bienvenida a la conferencia Concretos Especiales para Construcción de Sistemas Industrializados y su Control, la segunda sesión de las 4 que conforman el ciclo de vivienda industrializada en concreto. Nos complace saludar a quienes se encuentran conectados por nuestra plataforma de YouTube, por donde estamos transmitiendo en vivo. Esta conferencia llega a ustedes gracias al patrocinio de Argos y el Laboratorio del Concreto de Azucreto. Argos los invita a ver su producto cemento industrial en esta conferencia. Y gracias a ti aprendimos que tu mundo, nuestro mundo, está lleno de retos que nos exigen cada día más y mejores soluciones. Por eso en Argos desarrollamos el más completo portafolio de soluciones para el mundo de la construcción. Para los expertos en la producción de concreto, cementos de máxima resistencia y mejor desempeño, capaces de alcanzar resistencias únicas a edades tempranas, además de agregados puros y seleccionados. Para los expertos en mampostería, mezclas listas, cementos especializados y materiales complementarios para lograr mayores rendimientos, mezclas más suaves y mejores acabados. Para los expertos en la construcción de edificaciones, una gran variedad de concretos especializados para atender los retos en las etapas de cimentación y estructura de cada proyecto. Para los expertos en urbanismo y arquitectura, todos los materiales que necesitas para lograr la versatilidad y la eficiencia funcional y estética que exige el diseño arquitectónico y el desarrollo urbano sostenible. Para los expertos en el desarrollo de la infraestructura, cementos, agregados y concretos diseñados para afrontar los retos de los proyectos de infraestructura y mejorar la competitividad de nuestro país. En un mundo con tantos y tan exigentes desafíos, necesitas un aliado que te ofrezca más y mejores soluciones. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Somos Azucreto, el gremio que reúne la industria del cemento y el concreto en Colombia. Desde 1985 tenemos el objetivo primordial de promover el buen uso del concreto, actualizar sobre sus nuevas tecnologías a las personas relacionadas con el sector de la construcción y propender por la buena imagen de la industria. En pantalla se encuentra un texto con información importante y de interés para todos. Por favor, tómense un minuto para leer atentamente esta nota. Durante la reactivación del sector de la construcción, el Laboratorio del Concreto de Azucreto es el mejor aliado en todos sus proyectos. Continuamos ofreciendo un servicio experto, oportuno y eficaz, con más de 30 ensayos acreditados por ONAC. Hemos establecido procedimientos serios para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Información de contacto en la pantalla y en nuestra página web www.azucreto.org.co. A propósito del tema que nos convoca hoy, tenemos una oferta especial para ustedes, el libro Construcción de Vivienda con Sistemas Industrializados y la suscripción a la revista Noticreto por 2 años, 12 ediciones impresas por solo 107.900. El precio normal de este paquete es de 190.000 pesos. Pueden adquirirlo en nuestra página web www.azucreto.org.co. Hemos ampliado el plazo con tarifa especial para adquirir el Manual de Supervisión Técnica del ingeniero Jorge Orjuela, edición que fue actualizada con el ACI 31819. Mantendremos el precio de preventa solo hasta el 30 de junio. Lo invitamos a ingresar a nuestra página web para adquirirlo. Bueno, ahora vamos a iniciar la conferencia de hoy.
Al final vamos a tener unos minutos con nuestro conferencista para atender sus preguntas. Pueden formularla a lo largo de la presentación. Las personas que se encuentran viéndonos por YouTube pueden hacerlo a través del chat indicando por favor al final de la pregunta su correo electrónico. Y quienes se encuentran en Zoom, por favor por la herramienta de preguntas y respuestas QIA en la parte baja de sus pantallas. Bueno, para hablar de los concretos especiales para la construcción con sistemas industrializados y cómo controlarlos, hemos invitado al ingeniero Eduardo Claros, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Eduardo, es un placer saludarte. Gracias por haber aceptado acompañarnos hoy. Antes de darte paso, voy a presentarte ante la audiencia. Eduardo es ingeniero civil de la Universidad La Gran Colombia, especialista en patología de la construcción de la Universidad Santo Tomás y experto en tecnología del cemento y del concreto. Tiene más de 20 años vinculado a Argos y su experiencia está en el campo de la construcción de obras en concreto, en edificaciones, infraestructura, saneamiento básico, en la producción y control de calidad de concretos a nivel industrial y en patología del concreto. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional y autor de varias publicaciones en temas de tecnología, control de calidad y patología del concreto. Actualmente es líder de consultoría técnica y patólogo para Argos en Colombia en la Regional Centro. Eduardo, bienvenido. Te dejo con los asistentes que hoy se dieron cita para escuchar. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a todos los que amablemente asisten a estos eventos organizados por Asocreto y el gremio de la construcción y la industria del concreto y el cemento. Pues con el fin de transmitir conocimiento, que eso es lo que buscamos, ¿sí? Que se tengan buenas prácticas en la construcción y se tenga el conocimiento también aplicable a toda la metodología que existe, tanto en materiales para construcción como en los procedimientos constructivos. Entonces, pues, empecemos. Voy a compartir la pantalla. Dale, Eduardo. No me deja. Ah, ya, ok. ¿Sí se ve? Sí, señor, estamos viendo tu pantalla. Ya está lista para que empieces tu conferencia. Bienvenido, Eduardo. Te dejo entonces. Vale, Claudia, muchas gracias. Bueno. El contenido de lo que vamos a hablar en este espacio es, vamos a hablar sobre concretos para sistemas industrializados, unas generalidades que cubre toda esta tecnología en este tipo de concretos y hacia qué nicho del mercado concentrado principalmente, hacia qué temas está enfocado. Hablar del control de calidad que se tienen que tener específicamente con estos concretos y aplicable a todos los concretos en general, y el curado, así como el vaciado del concreto es importante, el curado es también una parte importante del proceso de colocación, porque esto forma, debe estar o está incluido dentro del proceso de colocación al final, y que muchas veces se nos olvida el realizar el curado del concreto, pero para tener una buena evolución, buena en los concretos y una buena durabilidad, pues no hay que olvidar. Entonces, hablando de los concretos industrializados, entendamos el concepto de este tipo de concretos para la construcción. Son concretos diseñados para sistemas industrializados. Vamos a estar hablando mucho sistema industrializado, pero esto es realmente un sistema. No solamente es responsabilidad del concreto, sino de todo un equipo que trabaja de la mano del concreto, desde las formaletas, desde la mano de obra, desde ese orden en mi producción, ¿sí? Porque yo debo, para industrializar mi proceso, yo debo generar un paso a paso que se debe hacer a diario. Todos los días voy a hacer este proceso, he industrializado mi proceso, que principalmente se ha enfocado en temas de vida, en construcción de vivienda,
con formaletas que ya están especializadas en este tipo de tecnología, pero el concreto industrializado o el sistema industrializado es aplicable a cualquier tipo de construcción. Yo puedo industrializar la construcción de escaleras, yo puedo industrializar la construcción de pavimentos, industrializar los prefabricados. O sea, el campo del sistema industrializado es un sistema que involucra, es una cadena de producción dentro de la misma, en este caso. Entonces, pero pues en Colombia está principalmente enfocado a vivienda, y pues en eso tenemos. Entonces, hablamos de sistemas industrializados, ¿sí? ¿Qué nos exigen? Unas resistencias tempranas a edades tempranas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para esa agilidad en esos procesos de obra. ¿Qué? Pues para aumentar rendimiento y velocidad de construcción. Yo necesito todos los días vaciar X apartamentos. Si no lo hago, me atraso en mi programación y puede haber retrasos en obra. Entonces, yo al industrializar mi proceso de construcción, puedo controlar esos rendimientos. Tengo más exactitud en los tiempos muy ajustadas de entrega de la estructura para edificaciones. Ya tengo un cronograma que es muy perfecto, muy ajustado, ¿sí? Per causas ajenas o externas muy fuertes para que afecten un cronograma de obra. Precisión, ¿sí? Las formaletas vienen a la medida, vienen ajustadas al tamaño de esos apartamentos, entonces me permite controlar muchísimo más esos volúmenes de concreto que voy a consumir, ¿sí? Obviamente hay que hacerle mantenimientos a las formaletas, porque las corbatas se pueden ceder o los sistemas de amarre de las mismas formaletas se pueden ceder y pueden generar mayores consumos, pero un buen mantenimiento hace que se mayores consumos de concreto. Mejores acabados y calidad final, por el mismo tipo de textura o acabado que tiene la formaleta, dependiendo del tipo de formaleta que se utilice, pues puedo tener unos buenos acabados que me reducen otras actividades dentro de los acabados en obra, como son pañetes, ¿sí? Un muro de estos, si queda bien acabado, pues no tengo que aplicar ningún tipo de pañete, sencillamente estuco y pintura y sale. Mejores acabados y calidad final, disminución de costos, que va muy de la mano a todo esto que estamos comentando, ¿sí? Si yo tengo un proceso organizado, ¿sí? Con una buena planeación, unas buenas formaletas, un buen cronograma definido, pues todo, la consecuencia es tener una buena disminución de costos o unos ahorros en obra. Y el cumplimiento de los presupuestos, ¿sí? Presupuestos tanto en tiempo como en dinero, porque todo esto está amarrado también al tiempo. Entre menos tiempo, en menos tiempo desarrolle mi obra, pues más voy a reducir otros gastos indirectos, gastos administrativos que también suman en un presupuesto, el presupuesto de un proyecto. Bueno, ¿qué características debe tener este concreto? ¿Sí? Ya lo mencionamos, mayor resistencia temprana, ¿sí? Por el mismo proceso industrializado que me exige avanzar todos los días con una rutina de avance de obra, ¿sí? Entonces me exige una mayor resistencia, que ahorita vamos a hablar de eso. Menor tiempo de fraguado, muy de la mano de la resistencia. Si mi concreto fragua en menor tiempo, se endurece en menor tiempo, pues voy a tener resistencias tempranas. Consistencia adecuada, o sea, la fluidez que voy a tener en ese concreto, y el tamaño máximo del agregado. Recordemos que estos tipos de elementos, sobre todo en construcción de vivienda en vertical, tienen unos elementos, unos muros y unas losas que son esbeltas, muy delgados, ¿sí? Y el hecho que sean delgados en unos límites, porque uno encuentra muros en ciertas zonas del país hasta de 8 centímetros de espesor, pues que pueden ser no estructurales, pero igual implica un proceso de construcción en concreto que son muros muy esbeltos y que pueden complicar un poco el vaciado del concreto, generando
afectaciones si no se tiene el concreto adecuado. Entonces, debo seleccionar el agregado adecuado para el tipo de elemento de construcción, elemento que vaya a construir. Entonces, hablaba de las resistencias tempranas. Miren, esta imagen me muestra la resistencia que yo puedo tener a 24 horas, ¿sí? Como también la que puedo tener a 14 horas, ¿sí? O a las diferentes horas, ya interpolando puntos, ¿sí? Pero yo puedo romper cilindros a 14 horas o a 24 horas y obtener unas resistencias tales que me permitan avanzar o hacer ciertos procesos en obra, como el desencofrado, ¿sí? O el desimbrado con un apuntalamiento, y avanzar en estas otras etapas que al día siguiente del vaciado me exigen correr para poder realizar el vaciado en la tarde. Generalmente en Colombia está industrializado este proceso constructivo, de tal forma que en la mañana desarmo lo del día anterior, armo, y en la tarde estoy haciendo el vaciado. Si tengo cualquier retraso durante el armado, pues todo se me corre y puedo estar terminando el vaciado en la noche, ¿sí? Y el vaciado en la noche puede generar algunas afectaciones al día siguiente que me puede retrasar el desarmado de toda esta formaleta al día siguiente, y así me puede generar un retraso acumulado. Entonces todo debe estar muy sincronizado. Entonces, si tengo esas resistencias tempranas y todo lo hago con esa rutina o ese proceso constructivo que ya es estandarizado, pues todo va a salir muy bien. Unas resistencias tempranas, mire, un concreto convencional tiene este comportamiento en las primeras 24 horas, ¿sí? Fácilmente me puede llegar a unos 2.5 megapascales. ¿Sí? Cuando hablo de un concreto convencional, es el concreto que tiene resistencia a 28 días. Y tendría este comportamiento. A las 24 horas podría estar alrededor de 2.4 megapascales o 2.5 megapascales, mientras que un concreto industrializado podría en las 24 horas tener una resistencia de 6.5 megapascales, ¿sí? De tal forma que a las 12 horas o 14 horas que vaya a estar empezando a hacer un desencofrado, puedo estar alrededor de los 3.5, 4 megapascales de resistencia. Entonces, eso me garantiza pues que no vaya a tener problemas de fisuración por deflexiones cuando esté haciendo el desimbrado. Esta es la curva típica de un concreto convencional con resistencia a 28 días versus la de un concreto industrializado. Si se dan cuenta, la mayor evolución de resistencia se dan en los primeros días. En los 3 primeros días es donde se logra, con la tecnología de los concretos, con la tecnología de los aditivos, lograr este desarrollo, sacarle el jugo a la pasta de cemento para que en los primeros días me desarrolle la mayor cantidad de resistencia para yo poder avanzar en la obra y no tener retrasos. No solamente es por el tema del desencofrado, ¿sí? O el desimbrado, el apuntalamiento, ¿sí? No solamente es por eso, sino que yo necesito ir cargando en la medida que pasan los días esos muros. Ellos van a recibir carga. El primer día, listo, hice el vaciado del concreto y tengo una resistencia, por decir algo, 34% en ese concreto industrializado. Pero ya el segundo día ya voy a tener un apartamento sobre él y estoy armando otro apartamento en ese edificio, en ese piso, en esa misma torre, y colocando otro piso adicional. En concreto, a los 2 días ya tiene una resistencia. En este caso de la curva tendría alrededor del 70% de resistencia, que con el 70% en un concreto convencional lo estoy obteniendo a los 12, 13 días más o menos, ¿sí? Entonces, el hecho de tener esas resistencias tempranas hace que yo pueda avanzar e ir cargando esos concretos, ¿sí? Con más carga muerta, más concreto, más acero, personas trabajando y formaletas en esos pisos superiores. Si voy hacia los 4 días, ya tengo alrededor del 100% de la resistencia, ¿sí?
y tengo la tranquilidad de que si ya tengo 4 pisos por encima, ese concreto va a tener un buen comportamiento y no tengo que esperar a 28 días, ¿sí? a que tenga ese tipo de resistencia o esa resistencia. Bueno, con respecto al fraguado, que es otra característica que tienen estos concretos. Ya les dije que necesitamos unas resistencias tempranas, por lo tanto necesitamos que el frague más rápido, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer el desencofrado de muros, que es por donde empiezo, ¿sí? Por donde empiezo a quitar formaleta. Yo empiezo el desencofrado de muros porque la exigencia que tengo en resistencia es más baja que la que tengo en la losa, ¿sí? Ya vamos a mirar un cuadrito de esos comparativos de resistencia. Entonces yo empiezo por acá, pero sí debe tener una resistencia mínima, que algunos diseñadores hablan del orden del 10% de la resistencia de diseño para hacer el desencofrado de muros. Primero necesito verificar que esté fraguado, pero él debe tener una resistencia mínima porque hay puntales, hay elementos que en el momento del desencofrado puedo hacerle unas fuerzas o hacerle unos esfuerzos a ese muro que lo pueden dañar, ¿sí? O pueden dañar su estética, su apariencia, ¿sí? Generando pues defectos que después implican hacer reparaciones o maquillajes que se le llama en obra para hacer ese tipo de correcciones. Entonces el fraguado es importantísimo, ¿sí? Aquí en el gráfico vemos la curva de fraguado de un concreto convencional o normal y un concreto para sistema industrializado. De tal forma que yo puedo tener el fraguado final sobre las 8 horas, ¿sí? 8 horas en condiciones de clima templado, si hablamos, o clima templado o frío, ¿sí? Si hablamos que estamos en zonas cálidas, Barranquilla, en Cali, ¿sí? En Medellín inclusive, el tiempo de fraguado es más corto. Puedo tener fraguados finales de 7 horas, inclusive de 6 horas, que me van a permitir pues tener una mayor resistencia temprana para el desencofrado y no generar esas afectaciones que me pueden dañar la superficie del concreto, generar desprendimientos o que los filos se dañen, ¿sí? Entonces es importantísima esta característica en los concretos industrializados, fraguado. La consistencia, ¿sí? El concreto debe tener una fluidez y una cohesión. Miren, este tema de consistencia va de la mano de la fluidez y la cohesión. Un concreto sin cohesión, pero que cumpla con la fluidez, es un concreto segregado, que va a tener problemas en la parte baja de los muros porque va a haber un peñusco de gravas que me van a generar problemas. La fluidez debe ir de la mano de la cohesión en este tipo de concretos y que tenga la viscosidad tal que el concreto llene esos espacios, pero a la vez no se segregue, ¿sí? Porque son unos espacios tan reducidos que el concreto empieza a descender en los muros, atravesando una serie de mallas o acero de refuerzo que le pueden generar una segregación al concreto si él no tiene la suficiente cohesión. De ahí que un buen diseño de mezcla me va a permitir que llegue a la parte baja sin mayor dificultad y sin segregación, ¿sí? Que llene todos los espacios, que es lo que buscamos. Entonces, ahí se debe tener en cuenta aquí que ese asentamiento o flujo dependiendo de el espesor del muro y el grado, la densidad de refuerzo que se pueden tener. Los elementos embebidos, ¿sí? Que pueda tener, todas esas tuberías, cajas que a veces van ahí, los mismos distanciadores que ocupan espacio y que a veces dificultan el llenado de los muros. Los arranques, esos arranques de acero que salen desde la losa, que a veces vienen unos diámetros mayores y que van amarrados con malla y que coinciden a veces los traslapos de las mallas en un mismo punto, dificultan a veces un buen flujo del concreto y de ahí que si tiene una buena fluidez y una buena cohesión no se va a tener líos. Los filos que queden bien terminados y lo más importante, un acabado que va a la vista, que tenga un buen acabado. Me disminuye esas horas, hombre, de reparación y maquillajes que toman tiempo y que cuestan al constructor, ¿sí? Entonces, desde la planeación debo definir una buena consistencia de la mezcla.
Y hay dos tipos de consistencias para este tipo de concretos. Una que se mide por el asentamiento, el cono de Abras, que es la NTC 392, que ustedes conocen muy bien, que ya vamos a ver los asentamientos que se manejan para esta. Y el flujo libre, que es para concretos en muros muy esbeltos o que tienen una densidad de acero alta, que me dificultaría colocarlo con un concreto de menor fluidez o menor consistencia. Entonces, está como alternativa utilizar concretos autocompactantes que me van a facilitar esa buena colocación. El tamaño máximo del agregado. Recuerden que les comentaba, los muros son muy esbeltos, las losas son esbeltas. Entonces, y además de eso, pues todos estos elementos de borde y que cada vez más la norma o las normas son más exigentes por los temas de cortante en los muros debido a las experiencias en sismos que se han tenido donde se ha evidenciado fallas en los muros y sobre todo en los elementos de borde, se han venido aumentando la cantidad de refuerzo que dificulta más aún que el concreto llegue y llene todos estos espacios, ¿sí? Llene todos estos espacios. Entonces debo definir dentro de esas características del concreto el agregado que debo utilizar, ¿sí? Dependiendo pues del espesor, del tipo y la cantidad de refuerzo, la ubicación de las instalaciones, eso sí, el sistema de colocación que vaya a utilizar, si va a ser con torregrúa, si va a ser con autobomba, cómo va a ser ese proceso y el método de vibración que voy a utilizar, que generalmente es vibrador de aguja, ¿sí? Por inmersión, y que debe tener también una frecuencia de vibración para que no le produzca segregación al concreto y un tiempo, ¿sí? Un tiempo. Yo no puedo entrar, meter el vibrador y dormirme con el vibrador allá vibrando ese muro porque sencillamente va a darse segregación, ¿no? Un exceso de vibración también produce segregación. Entonces, debo definir el tamaño máximo del agregado con respecto a la sección de los elementos. Y ahí donde la NSR 10 nos lo menciona, en la numeral C332, donde dice el tamaño máximo nominal del agregado, define 3 parámetros que para las losas, 1/3 de la altura de la losa como tamaño máximo nominal, y para los muros 1/5 de la menor separación entre elementos verticales, ¿sí? La menor separación siempre es pues el espesor del muro, ¿sí? Y 1/5 de la separación, pues es esta separación, 1/5 de este espesor. O 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre aceros. O sea, miro la menor separación que tenga en aceros, ¿sí? Obviamente, pues unos aceros bien organizados, ¿no? Porque aquí se ve en la imagen que hay unos flejes como mal colocados, ¿no? Entonces, aplico esta condición, 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre aceros, miro esta separación y determino el tamaño del agregado que voy a utilizar. 3 parámetros que me ayudan a definir el tamaño del agregado que voy a utilizar en ese concreto para no tener problemas, inconvenientes que se pueden presentar como hormigueros. Miren otros elementos que van embebidos, los distanciadores, ¿sí? Las cajas, que también a veces me dificultan ese llenado del concreto. Por muy bueno que sea el concreto, pero si lo obstruyo completamente el paso con tubos, pues no va a bajar y van a quedar unas oquedades y que después van a generar unos problemas constructivos que son más costosos, hacer reparaciones, demoliciones, porque no se tienen cuidado con el paso de la tubería, que eso está también especificado en la norma, ¿sí? Evitar esos paquetes de tuberías unidos que me van a generar zonas débiles que pueden hacer que el concreto se agriete, ¿sí? O sencillamente generar defectos en las superficies del concreto como hormigueros u oquedades. Miren imágenes como estas, ¿sí? El concreto tenía la fluidez suficiente, porque aquí vació, sin problema. Tiene algo de burbujas, ¿sí? Que muestran que parece que le faltó algo de vibrado externo con el mazo de caucho o el chapulín que se le llama, para romper estas burbujitas. Pero miren, el concreto no fluyó, no llenó estos espacios.
ya sea porque tenía un tamaño de grava mayor o sencillamente no se le realizó un vibrado adecuado para que llenara estos espacios. Y en esta zona también. Aquí en esta parte habían unas cajas, ¿sí? Cajas eléctricas y por acá tenían que pues me generaron dificultad en la colocación y adicionalmente, si se dan cuenta en la imagen, muestra que el recubrimiento era muy bajo, ¿sí? Las mallas estaban muy pegadas contra la formaleta y eso también dificultó que el concreto llenara estos espacios contra la cara de la formaleta. No llenó, porque la formaleta iba muy pegada al acero, o el acero estaba muy pegado a la formaleta, mejor. Entonces, viendo todas esas características, en resumen, tenemos que para estos tipos de concretos tenemos unas características de resistencia que para el caso de muros y losas está definida como el 15 al 20% de la resistencia de diseño a las 14 horas. ¿Por qué aquí tengo con asterisco este 15 al 20%? Porque para el desencofrado yo necesito mínimo un 10%, ¿sí? Para no tener problemas de defectos, porque el muro no está, el muro está paradito ahí, no necesita trabajar a compresión absolutamente nada. Solamente necesita resistencia nominal que no le vaya a generar ningún tipo de afectación estética, ¿sí? En la superficie que me pueda generar algún tipo de reparación o maquillajes. En el caso de un muro no tengo esa exigencia, pero sí en el caso de las losas. Y cuando hablamos de que a las 14 horas es que a las 14 horas tiene entre el 15 y el 20% de esa resistencia de diseño, ¿sí? A veces suceden obras que han realizado el vaciado tarde, terminan 7, 8 de la noche, pasan unas horas y a las 6 de la mañana ya está llegando una cuadrilla a empezar a quitar la formaleta de los muros y el concreto lleva apenas unas 10, 11 horas, ¿sí? De vaciado. Lleva unas cuantas horas desde que el fraguado final se dio y ha empezado a ganar esa resistencia, ¿sí? Y puede tener algunas dificultades o unas afectaciones sobre el concreto. Pero esto no afecta después el desarrollo o esa evolución en el recibo de cargas. Sí genera afectaciones, porque se busca que por lo menos tenga el 10%, afectaciones estéticas y que me implican unos costos adicionales por reparación. Pero aquí el más importante es el de las losas, ¿sí? Donde yo debo hacer un desimbrado con apuntalamiento. Un desimbrado con apuntalamiento. No quiere decir que yo voy a quitar a las 14 horas toda la formaleta, no. Debo realizar el desimbrado, que estos sistemas de formaletas permiten quitar todas estas secciones que la mayoría son manoportables para el sistema manoportable, dejando apuntalada la losa, dejándola apuntalada para que no haya problemas de deflexiones. Entonces, del 15 al 20% de esa resistencia a las 14 horas. Yo debo tener la tranquilidad de que el concreto tiene esa resistencia a las 14 horas, ¿sí? Para no tener problemas de fisuración. Fisuración que se puede dar por cortante o por deflexión, ¿sí? Entonces, que eso va a ser muy grave, que implica unos costos adicionales en reparaciones por no esperar unas horas, ¿sí? Para que llegue el concreto a la resistencia. Miren, en la noche pueden suceder muchas cosas. El clima puede cambiar, las temperaturas descienden y esto afecta la resistencia. La evolución de la resistencia del concreto está también de la mano de las condiciones ambientales. Si tengo clima cálido, pues el concreto va a evolucionar muy bien, pero si tengo clima frío, pues se vuelve un poco más lento. Entonces debo asegurar y tener la tranquilidad y la certeza de que el concreto tiene esa resistencia para empezar a hacer ese retiro de formaleta de la losa. ¿Vale? Fraguado final, ya les comenté, está entre 7 y 9 horas. En 7 horas puede estar en clima cálido, en 9 horas puede darse en clima frío, ¿sí? De 8 a 9 horas más o menos se da el fraguado final en clima frío.
Tamaño máximo del agregado que puede ir de 3/8 a 3/4 para el caso de los muros. Y en losas puedo utilizar desde media pulgada a 1 pulgada. ¿Sí? Generalmente las losas son de 10 centímetros y lo que es más común es manejarlo con gravas de 1 pulgada. Por facilidad. Ahora, si se quiere trabajar con media pulgada, también lo pueden hacer. Es mucho más fácil el llenado, el acabado, todo. Pero se debe garantizar un buen curado. Si yo trabajo las losas con ese tipo de grava de menor tamaño, pues estoy arriesgándome a que tenga mayor contracción y posiblemente fisuración por contracción plástica. Entre más fina la grava sea, más probabilidad tengo de que haya fisuras por contracción plástica. Entonces, lo más recomendable en caso de losas es trabajar con gravas de 1 pulgada, ¿sí? 1 pulgada que tiene una mejor, estos concretos de 1 pulgada tienen una mejor estabilidad volumétrica porque tienen menos contenido de pasta, ¿sí? Igual permiten un acabado adecuado, excelente para ese tipo de aplicaciones y favorece aún más el tema de la contracción, ¿sí? Menos contracción, inclusive contracción por secado con el paso del tiempo en la medida que el concreto va perdiendo humedad. Los asentamientos, que es asociado a la consistencia. El asentamiento para muros entre 6 y 9 pulgadas y en las losas de 4 pulgadas a 8 pulgadas lo puedo manejar. Y el flujo libre, que es para los concretos autocompactantes con un flujo de 60 a 70 centímetros. Vamos a hablar un poquito más de eso. Esto es lo que les comentaba del desimbrado con apuntalamiento. Los sistemas manoportables permiten que yo pueda ir quitando estas formaletas, estas secciones de formaleta, sin necesidad de quitar estos puntales. Aquí lo vemos, una imagen de obra donde tengo una formaleta que se le calcula esta área para que no vaya a haber problemas de deflexiones en la losa, que debe ir con una separación que se calcula. Esto no es que yo lo coloco aquí porque sí, porque me parece, no, se calcula de la mano del proveedor de las formaletas, en función de los esfuerzos que va a estar soportando el paral y el área que tiene la formaleta. Yo defino la ubicación de estos puntales o estos parales para que no haya problemas de deflexión en la losa, sobre todo en las luces grandes, que generalmente es en la sala, ¿sí? En la sala y en la alcoba principal. Vuelvo al tema de la resistencia acá. Yo debo quitar esos puntales. Yo hago un desimbrado con apuntalamiento cuando tengo una resistencia. Luego, cuando tengo determinada resistencia que me la define el diseñador estructural, algunos hablan del 80%, otros del 100%, retiro esos otros puntales para irlos subiendo a los otros pisos y dándole disposición de la buena rotación de la formaleta. De ahí que si me devuelvo a la diapositiva anterior, de este tipo de elementos, ¿sí? Estas láminas o esta formaleta para apoyar el puntal del centro de la luz o los del centro de la luz, debo más cantidad o más inventario en obra porque eso dura más días recibiendo el peso de la losa hasta que el concreto tenga la resistencia adecuada para quitarlos. Bueno, con respecto al control de calidad, ¿sí? En obra existen muchísimos ensayos para realizar control de calidad en obra, ¿sí? Pero pues estos son los principales y los más usados pues son el que les mostraba para evaluar o aceptar el concreto, el flujo libre, que es el ensayo del concreto autocompactante, que es la y está de elaboración y curado de muestras de concreto, que es hacer los cilindros, como los que vemos acá en esta fotografía, estamos por fuera de la pieza sin curado, ¿sí? Y de este control de calidad es el que vamos a hablar. El ensayo de asentamiento, del flujo libre y de la elaboración del curado y las muestras de concreto. También existen otros ensayos, como les mencionaba. Está controlar la temperatura de llegada del concreto para ver
en qué condiciones llega el concreto a la obra y ver qué tanta afectación o implicación puedo tener en la pérdida de manejabilidad del concreto y también su desempeño en el prefraguado. Eso es medir la temperatura. Puedo medir el contenido de aire también del concreto y algo que ha venido cogiendo es el método de madurez, donde puedo predecir a través de unas curvas y unas validaciones que se hacen en función de la temperatura del concreto y el tiempo, puedo predecir la resistencia que puedo tener en las primeras horas y entrar a hacer desimbrados o desencofrados de la formaleta en determinado tiempo. Ya eso lo vamos a hablar. Bueno, paso rápidamente por esto, ya lo conocen ustedes muy bien, pero quiero resaltar ciertos aspectos de estos tipos de ensayos. NTC 396, el ensayo de asentamiento del concreto, el famoso cono de Abrams, que tiene unas dimensiones, una varilla, ¿sí? Que la varilla debe ser lisa, con punta redondeada, una cucharoncita, una laminita donde hago el ensayo, que es conveniente tenerla. A veces uno no encuentra este tipo de elemento en obra y se hace a veces sobre formaletas, a veces sobre concretos que no están bien nivelados o que son completamente rugosos y no permiten un buen desplazamiento del concreto y va a arrojar unos valores en consistencia que no son los adecuados o sencillamente fuera de las especificaciones que desviaciones importantes con respecto a hacer el ensayo en las condiciones adecuadas. El procedimiento también de las 3 capas isonizadas, ¿sí? En forma de espiral, aquí lo describo, ¿sí? Son 3 capas de igual volumen, no de igual altura, y esta es una de los errores más frecuentes que se observan en obra, que le dicen, no, hacen el ensayo de asentamiento y lo hacen en 3 capas de igual altura, ¿sí? El ensayo se describe que es por igual volumen. Y aquí en esta imagen vemos que la primera capa, si el cono tiene 30 centímetros, que es un cono estandarizado, la primera capa llega más o menos a 1/4 de la altura, 67 milímetros. La segunda capa llega hasta la mitad del cono, la altura del cono. Y la tercera capa es de la mitad del cono hasta rebosarlo, ¿sí? Entonces, a veces se identifica. Ahora, yo no estoy diciendo que eso genere una desviación grandísima, no, sino que no se hace como lo dice la norma, ¿sí? Y para disminuir variables o disminuir desviaciones, es conveniente hacerlo como lo dice la norma, y son 3 capas de igual volumen. Ahora, son 25 apisonadas. Que si le da 26 no pasa nada, pues sí, puede que no pase nada, quede lo mismo. No lo hace como lo dice la norma. Se enrasa y se levanta. Este también puede generar desviaciones. La norma me dice que lo levante en 5 segundos, más o menos 2. Más o menos 2 segundos, o sea, entre 3 y 7 segundos. Levantarlo vertical y sin girar, ¿sí? Si yo lo saco muy rápido, pues el asentamiento puede ser mayor. Si lo saco muy lentamente, por encima de este tiempo, de estos 7 segundos, pues va a dar un menor asentamiento. Entonces, lo que se busca aquí con este ensayo, pues a pesar de que tiene una desviación de 4 segundos, es que dentro de las especificaciones el concreto y desviaciones. Por eso es que se limita el tiempo en la levantada del cono, ¿sí? Como les dije, vertical y sin girar. Si se derrumba el concreto, la masa de concreto, pues sencillamente debo repetir el ensayo. Quiere decir que no quedó compactado adecuadamente o sencillamente la mezcla tiene algún tipo de problema. Algunas imágenes de esto. Un ensayo de más bajo asentamiento, como de 4 pulgadas de asentamiento, y un ensayo que tiene más asentamiento, como 6, 7 pulgadas de asentamiento. Se mide por debajo de la varilla, en el centro de la masa desplazada. O sea, si yo tenía en el cono una superficie
en el momento de que lo fui a levantar, esa superficie se desplaza y se agranda, ¿sí? Yo lo voy a medir hacia el centro. No es en la parte más alta, no es en la parte más baja, ¿sí? Busco el centro de esa masa, de esa área superficial que tenía, y desde ahí mido. Por debajo de la varilla. Lo que les comentaba, que a veces se lo encuentro en una obra. Lo hacen sobre una camilla, la camilla no está, se mueve en la medida que se le están dando las apisonadas y eso le puede generar desviaciones en el ensayo. Lo mejor es conseguir pues, una superficie rígida, ¿sí? Nivelada, que no sea absorbente para realizar el ensayo. Esto pues, no se recomienda. Este es el ensayo de flujo libre. NTC 5222. Lo hago en un solo llenado, ¿sí? Pues remezclo en la carretilla la muestra que haya tomado y hago el llenado con el cono en una sola capa. Lo puedo coger en un balde, llenar el balde, llenarlo directamente desde la carretilla y hacer una sola llenada y lo levanto. Y mido el tiempo, mido el diámetro, 3 diámetros tomo, saco un promedio y ese es el flujo libre. ¿Sí? Si tengo desviaciones en las diferentes medidas de más de 5 centímetros, debo repetir el ensayo. De pronto hay un problema en la superficie sobre el cual hice el ensayo. Bueno. Miren, la NTC 3318 me dice, las personas que tomen las muestras y aquellas que analicen los resultados de ensayos, de acuerdo con esta norma, deben tener conocimiento y evidenciar competencia para realizar estas labores. Las personas que van a hacer este tipo de ensayos deben saber cómo se hace el ensayo, ¿sí? Tener el conocimiento. ¿Y de quién depende que tengan el conocimiento? De nosotros, los ingenieros, de nosotros que somos los encargados de enseñarle a las personas que nos colaboran en obra, ¿sí? Eso no es culpa de ellos, que estén haciendo este ensayo mal, ¿sí? Es culpa de nosotros que no capacitamos a las personas para que hagan el ensayo adecuadamente. Se le da la formación y lo que buscamos con este tipo de charlas, de conferencias virtuales, presenciales, en obra o en los diferentes sitios donde se realizan este tipo de eventos es esto, transmitir conocimiento, pero que este conocimiento se lleve a las personas que también están en obra, que se les enseñen cómo hacer ese tipo de trabajo, ¿sí? Para que utilicemos los mismos estándares para la realización de ensayos y darle las herramientas adecuadas. Miren, ¿cómo vamos a hacer un ensayo de asentamiento con un cilindro, por Dios? ¿Ah? Entonces, darle las herramientas adecuadas y enseñarles a que conozcan el proceso de elaboración de estos ensayos. Con respecto a la NTC 550, que es la elaboración y curado de muestras de concreto en obra, ¿sí? Pues también tiene un equipo que debe utilizar, unos moldes que pueden ser de 10 por 20 centímetros o de 15 por 30, otras herramientas como el cucharón, el martillo, unas varillas que dependen del tipo de molde que yo voy a utilizar. Si es el molde grande de 15 por 30, pues utilizo la varilla de 60, lisa también, con su punta esférica, y si voy a utilizar el molde pequeño de 10 por 20, utilizo la varilla de 10 por 40 centímetros. La norma cambió. Antes se utilizaba 10 por 30 para cuando se hacía en 3 capas, ahora se hace en 2 capas, los de 10 por 20 con una varilla de 40 centímetros. Tener un sitio adecuado para la elaboración de las muestras, que esté bajo techo, que le facilite el trabajo al tomamuestra desde el punto de vista de ergonomía en la elaboración de estas probetas, ¿sí? Y que queden en unas condiciones en la cual las personas que trabajan en la obra no entren a hacer ningún tipo de manipulación o afectaciones sobre estos concretos que quedan en los especímenes. En esta diapositiva pues se describe todo el procedimiento, lo resumo
rápidamente, 3 capas, esta es de igual altura o igual volumen, aquí es indiferente porque la sección del cilindro es la misma, ¿sí? Una vez elaboradas, pues cada capa debo dar unos golpecitos con el mazo de caucho para sellar el hueco que haya dejado la varilla y sacar algo de aire que haya atrapado. Se enrasan y se dejan en el sitio, ¿sí? En una temperatura, pues lo que se especifica la norma es que esté entre 16 grados centígrados a 27 grados centígrados. Se deben cubrir para evitar pues que la humedad del ambiente, cuando hay humedad baja, afecte un poco ese desempeño a edades tempranas que se puede tener. Una vez realizado esto, al día siguiente, entre las 16 y las 32 horas, yo realizo el desencofrado de estos moldes y lo llevo a una pileta de curado, que generalmente es lo que se tiene en obra, pero también lo puedo llevar a un cuarto de curado, que tenga unas condiciones adecuadas de humedad y de temperatura, ¿sí? Pero lo que es en obra, pues se hace en unas piletas, ¿sí? O unos tanques que se construyen para el almacenamiento, que buscamos que tenga una temperatura de 23 grados centígrados, más o menos 2 grados centígrados. Esto es lo que especifica la norma, la NTC 550, y se le aplica cal, 3 gramos de cal hidratada por cada litro de agua que tenga ese tanque, para ayudar en el tema de la evolución de las resistencias. Y explico un poco esto. La cal es pues hidróxido de calcio, ¿sí? Y el concreto tiene hidróxido de calcio, ¿sí? El agua tiene un pH de 7 y el concreto tiene un pH de 13. El hecho de que haya una diferencia de pHs, así sea un sólido y aquí haya un líquido, hay flujos de iones de calcio hacia el agua para nivelar el pH de los dos materiales, uno que tiene un pH de 7 y el otro que tiene un pH de 13. Si hay flujos, si hay pérdida del pH en el concreto a través del flujo de iones de calcio hacia el agua para aumentar el pH del agua, la resistencia del concreto se puede ver afectada porque el calcio es el que me aporta a la ganancia de resistencia en el concreto. Todo el concreto se basa en el tema de resistencias en silicatos de calcio hidratados. Si él pierde calcio, pues la resistencia se puede afectar. Por eso la norma habla de colocarle 3 gramos de cal hidratada. ¿Para qué? Para aumentar el pH al agua y que haya un balance entre el pH del agua y el pH del concreto. Procedimientos mal realizados. También se identifican en la elaboración de las muestras, ¿sí? En unos por desconocimiento y por falta de herramientas, las herramientas adecuadas, y en el otro porque ya se exceden, ¿sí? La norma le dice 25 apisonadas, no que le dé 40 ni 45 apisonadas, ¿sí? Esto se encuentra en obra, y aquí es donde vuelvo y digo el tema de la capacitación y darle los recursos a las personas, a los colaboradores que hacen este tipo de trabajo. Miren cuántas apisonadas lleva en esa capa. Y miren el mazo de caucho con el que le da caucho. Miren la varilla con la que está utilizando aquí haciendo la compactación. Lo hizo en una sola capa y le dio las 25 apisonadas, pero con un palo. Miren cómo le da acá la compactación. Bueno. Imágenes de procesos que se encuentran en obra mal realizados. Adicionalmente, la misma norma me dice que los especímenes que van a ser transportados al laboratorio antes de las 48 horas deben permanecer en los moldes. En el sistema industrializado se tiene que, a veces se fallan a 24 horas los cilindros, ¿sí?
y los desencofran y se los llevan los cilindros sin el molde. El cilindro apenas está adquiriendo una resistencia y cualquier vibración, cualquier golpe genera microfisuras, desportillamiento, ¿sí? Que pueden afectar la resistencia. Y usted se va a basar en una resistencia que no es la más confiable, ¿sí? Entonces, se deben transportar 48 horas. Y con respecto al curado, mire, la norma también me especifica ahí que los resultados de ensayo a resistencias a edad temprana se puede reducir cuando el almacenamiento se hace a 16 grados centígrados o menos. ¿Sí? A veces tenemos en Bogotá temperaturas bajas, o Tunja, ¿sí? Climas fríos, temperaturas en la noche que pueden ser inferiores a 10 grados centígrados. Y el agua puede bajar a una temperatura de 8 grados centígrados, ¿sí? Esto afecta la evolución a edad temprana y podría estarme guiando por reportes de resistencia que no son confiables. Resistencias que de un ambiente, almacenamiento que tenían esos cilindros, que van afectando la correcta evolución y que no van a reflejar el valor o el resultado de resistencia que tiene realmente el concreto. Como solución pueden tener este tipo de recipientes. Yo puedo guardar los cilindros que voy a fallar las 24 horas en estas neveritas de poliestireno que se utilizan para guardar las cosas congeladas y helados y refrescos. Yo puedo introducir aquí un par de cilindros que necesite fallar las 24 horas, lo dejo ahí y lo saco. Ahí no hay el concreto va a conservar la temperatura que él mismo esté generando, ¿sí? Y va a darle unos resultados más confiables. Como les dije, la temperatura ambiente y por debajo de 16 grados centígrados afecta las resistencias iniciales. Malas prácticas con respecto a la elaboración de los cilindros y las condiciones de almacenamiento. Lo ideal es que se tenga esto, un sitio, un mesoncito donde él pueda elaborar de una manera adecuada los cilindros y que esté bajo techo, que no vaya a afectarse esas probetas. El acabado del concreto, el acabado superficial, también importante que quede bien liso, ¿sí? Que no se marque por encima, más bien coloque un papelito y que yo identifique después y cuando saque la muestra, pues por detrás puedo marcar con un crayón, una crayola, el número de la muestra y evitar esto que marcar con una puntilla, porque es que después se me olvida qué muestra era, ¿no? Evitar hacer esto porque esto afecta la superficie de contacto y por lo tanto la resistencia se puede dañar. Malas prácticas de almacenamiento y curado, ¿sí? Los cilindros, dentro de las recomendaciones está es almacenarlos en la misma forma en que se elaboran, ¿sí? Cilindrito paradito y no acostado. Yo debo fallarlo por compresión y cualquier golpe que se le dé fácilmente puede microfisurar y afectar la resistencia. Ahora, por manejo de las muestras es mucho más complicado sacar un cilindro acá. Si dicen saque el cilindro 54 y está por acá abajo, pues tiene que desocupar toda la caneca o el tanque para poder sacar esas muestras. Y esa manipulación en las probetas pues pueden afectar la resistencia. Miren, piletas mal, que los tanques no están cubriendo completamente los cilindros. Esta agua que ya está verde, quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí sin cambio, se generan la formación de microorganismos que pueden afectar la resistencia y lo más importante, la temperatura. La temperatura que esté dentro de la que especifica la norma, 23 más o menos 2 grados centígrados. Esto es lo que se recomienda. Inclusive no hay necesidad de hacer grandes obras. Puede utilizar nuestros tanques en lámina, que se pueden trasladar a cualquier tipo de obra. Le implemento el sistema de
de control de temperatura, acá con unas resistencias que estén en esa temperatura, 23 más o menos 2 grados centígrados, bien ordenaditos, muy fácil de manejar. O sencillamente en concreto o en bloque, dependiendo pues de el tipo de proyecto que tenga. El transporte también influye. Un mal transporte y más a edades tempranas pues afectan que se hayan microfisuras, desportillamientos, ¿sí? Y hay soluciones como estas, ¿no? Yo implemento o utilizo este tipo de cajas para el transporte de los cilindros, meto los especímenes dentro de estos moldes plásticos que tienen unos aislamientos y que evitan la fisuración, o sencillamente soluciones como las que ya se tienen aquí en Colombia, en cajas de poliuretano, con poliuretano o poliestireno, donde yo meto los cilindros y el laboratorio se los lleva sin generar mayor dificultad y hacen un proceso de carga y descarga mucho más rápido. Bueno. Y por último, lo que les comentaba, la NTC 3756, que es la estimación de la resistencia del concreto por el método madurez, en la cual yo instrumento el muro, instrumento unos cilindros, hago unas validaciones de resistencia versus temperatura en función del tiempo y miro ese valor de madurez que me da a través de esos ensayos comparativos en el concreto, qué resistencia en el cilindro me da a determinada edad. Y esto se hace en sistemas industrializados precisamente es para hacer el desimbrado de la losa, ¿sí? Yo busco que el concreto tenga entre el 15 y el 20% de la resistencia en función de una curva de calibración que ya saqué de temperatura-tiempo versus cilindros que ya he evaluado, y ya solamente hago el monitoreo de la temperatura y cuando tenga un valor de madurez, que es lo que se llama temperatura-tiempo, ya sé qué resistencia podría tener. Se almacenan también en estos recipientes de poliestireno para hacer el control y que no haya influencia del medio ambiente para no generar desviaciones. Aquí está el factor temperatura-tiempo versus resistencia. Hago una equivalencia en edad, ¿sí? Y obtengo una determinada resistencia. Y existen en el mercado diferentes tipos de marcas de este tipo de productos, ¿sí? Aquí se ve en la imagen, se estaba haciendo la calibración del concreto, se coloca el sensor de temperatura que me está mandando información y sencillamente después a través de aplicaciones yo chequeo cómo va el comportamiento de ese concreto y determino la resistencia pues que puedo estar teniendo y la que necesito para el desencofrado. Si se define que es el 20% de un F'C que pueden ser 21 megapascales, pues sencillamente tengo 21 megapascales que son 3000 psi. Puedo tener el 20% son 600 psi. Cuando tenga 600 psi, yo puedo iniciar el desimbrado de la losa. Entonces ya miro en la aplicación, porque esto se ha evolucionado bastante, se ha facilitado muchísimo para tener información inmediata y de una vez puedo dar la orden en obra para que hagan el desimbrado. Y se ve también instalado en una losa. Eso transmite por vía Wi-Fi y sencillamente en el celular testeo o miro la información. Para cerrar, el curado del concreto. Curado del concreto. ¿Por qué debo curar? Les dije que esto es importantísimo. Y debo curar para mantener las condiciones de humedad y temperatura, para favorecer la hidratación del cemento y para proteger del medio ambiente, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de evitar fisuración y de incrementar la resistencia y la durabilidad del concreto, que finalmente se traduce en apariencia, una buena apariencia del concreto. Y aquí vienen las primeras preguntas. Bueno, y en un muro industrializado, ¿cómo curo si yo necesito estar avanzando y que los parales y toda la situación? Se puede curar. Hay que definir es la metodología que yo debo utilizar, ¿sí? Lo mismo la losa, la debo curar. Hay diferentes metodologías de curado, ¿sí? Puedo utilizar para el caso de las losas membranas curadoras como antisoles, ¿sí? Curadores de cualquier tipo de marca, son parafinas
líquidas que yo aplico sobre las losas que me ayudan a retener la humedad y se forma esa película sobre la superficie y me retiene la humedad del concreto y se genera como un autocurado. Pero también puedo aplicar agua, puedo poner membranas, puedo poner capas de arena, ¿sí? Que esto dificulta el proceso a veces de trabajo dentro de, o el avance de la obra, puede dificultarlo, pero es una actividad que se debe realizar, ¿sí? Para que se cumpla esto. Mejore la resistencia y disminuya la fisuración. ¿Por qué? Porque favorece la hidratación y me aísla del medio ambiente. Esos cambios de temperatura que se dan en la noche y en el día, cambios de temperatura, ¿sí? Y cambios volumétricos que se dan en el concreto por la pérdida de agua temprana generan fisuración. ¿Qué me dice la norma con respecto a esto? Dice, el concreto, en el numeral de curado, dice, el concreto de alta resistencia inicial, como es el caso de los sistemas industrializados, debe mantenerse por encima de 10 grados centígrados. Es la primera condición. 10 grados centígrados. Como les dije, en Bogotá, en Boyacá, que son climas fríos, se pueden tener en la noche temperaturas más bajas que esto. Si yo no protejo el concreto y sobre todo la losa, que es la que está más expuesta, al otro día puedo tener sorpresas, que el concreto no ha terminado de fraguar y me puede retrasar mi proceso constructivo. Entonces yo debo proteger el concreto, puedo proteger con estas lonas térmicas, con membranas plásticas o inclusive colocar reflectores, porque hay ciertas épocas del año que las temperaturas son tan bajas. Puedo colocar reflectores bajo la losa, apuntando hacia la losa para que generen calor por debajo de la losa y no tenga retrasos. Pero hay diferentes métodos para proteger de estas temperaturas bajas de menores a 10 grados centígrados. Y además me dice, y en condiciones de humedad, por lo menos los 3 primeros días. Lo mínimo que me pide la norma que cure en los concretos industrializados es 3 días. Por lo menos 3 días. ¿Sí? Pero es que a veces no se cura. Sigue el proceso y no se cura. Entonces, debo garantizar un curado. No son 7 días como el concreto convencional. Recuerden que este obtiene la resistencia más temprana. Y si él obtiene la resistencia más temprana y además tiene unas resistencias residuales por encima del 100% y después de los 28 días, inclusive, la norma me dice, cubre por lo menos los 3 primeros días para que el concreto tenga la suficiente resistencia a la tracción, y no es compresión, sino la suficiente resistencia a la tracción para absorber los esfuerzos de contracción por secado que puede tener el concreto y no vaya a tener problemas de fisuración. Eso es importantísimo y de ahí el tema del curado que aplica a ganancia de resistencia y a evitar fisuras. Curado con agua puede ser, pero también puede ser un curado inicial. Y ustedes dirán, pero esta imagen, ¿qué tiene que ver con el curado? Aquí esto tiene esta polisombra de malla, ¿sí? Que me disminuye la velocidad del viento, ¿sí? Sobre todo la utilizo cuando estoy haciendo el vaciado. Coloco la polisombra alrededor de la losa, esto me disminuye la velocidad del viento y al disminuir la velocidad del viento el concreto no se va a secar tan rápido. Y si no se seca tan rápido no va a tener fisuración por pérdida de humedad temprana en el concreto. Adicionalmente, si la losa sigue ahí, el tenerla, el continuar con esta polisombra, me disminución por secado, porque el viento no me va a hacer o seguir con esa pérdida de humedad rápida en el concreto. Entonces, disminuyo fisuración con plástica y disminuyo fisuración por secado. Membranas que también puedo utilizar, ¿sí? Plásticas, inclusive con mantas aislantes cuando las temperaturas son demasiado bajas. Y el curado con agua. Hay que designar a una persona en obra para que haga esta actividad. No es una persona multifuncional, sino una persona específica. Como se complica un poco el proceso por el tema de los parables, las folletas que hay que seguir trabajando, designar en los pisos. Humedecimiento y secado al máximo, evitarlo, sino que estos muros estén permanentemente húmedos y no curarlo a las 7 de la mañana y luego antes de irnos de la obra. No, eso no sirve, eso no es bueno para el concreto. Que hay humedecimiento y secado y se puede microfisurar. Que esté permanentemente húmedo, ¿sí? Se hizo su ronda y se gastó 1 hora dando la ronda
de curado por todos los apartamentos que vaciaron el día anterior, pues inicia nuevamente la ronda y sigue curando, y sigue curando, y sigue curando todo el tiempo, ¿sí? Hasta que se cumpla. Créanme que esto le ayuda muchísimo en la evolución de resistencias y en la disminución de fisuración. Y bueno, creo que con esto ya termino. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Agradecemos también a Argos y al Laboratorio del Concreto de Asocreto que han patrocinado esta sesión. Como les había anunciado, ahora vamos a tener unos minutos para atender las preguntas que nos han formulado a lo largo de la conferencia. Eduardo, nos dice Grafiles y Mallas, al lograr mayores resistencias a edad temprana del concreto, ¿puede significar menos cuantías de refuerzo? Bueno, esta pregunta ya nos la han hecho anteriormente, ¿sí? Pues uno puede obtener resistencias a 28 días del 150, 160% inclusive, ¿sí? Y sería un riesgo decir, sería acero de refuerzo, porque no siempre van a tener ese mismo comportamiento, ¿sí? Así como del 150% pueden tener, por todas las variables que implica el uso del concreto y la elaboración de muestras y el mismo proceso de producción del concreto, así como tienen tener un 110 un día, ¿sí? Y si toman como referencia de que el concreto tenía siempre esa resistencia alta, el día que no, va a haber problemas. Entonces, la consideración que tienen en cuenta los diseñadores estructurales es asumir su F'C normalito de diseño y que esas resistencias residuales adicionales que se tienen van a aportar, dependiendo del tipo de condición, tendría un comportamiento en rigidez un poco mayor en el edificio, pero que no genera ningún tipo de afectación por deformaciones elásticas. Entonces, por seguridad, los diseñadores no lo hacen, no le disminuyen el acero de refuerzo. Ok, bueno, gracias, Eduardo. Nos pregunta Viviana Bernate, ¿cómo puedo verificar la cohesión? La cohesión la cohesión la miramos principalmente en los concretos autocompactantes, con un ensayo que le llamamos ensayo de viscosidad, ¿sí? Entre más viscoso, menos facilidad tiene en desplazarse, pero disminuye la probabilidad de segregación. Hay un ensayo que está en la NTC 5222 que es el T50. El T50 ¿qué quiere decir? Que mido el tiempo en el que se demora en expandirse la torta para llegar a 50 centímetros de expansión. No a 60, 70 la especificación, sino a 50. Se mide a 50. Se toma el tiempo. Y lo ideal para un concreto autocompactante en sistema industrializado es que por lo menos tenga 4 segundos, de 4 a 6 segundos de viscosidad. Al tener más viscosidad, el concreto es más cohesivo, pero tampoco me puedo exceder en la viscosidad, decir que me dio 9 segundos, es que es demasiado viscoso, porque va a tener también problemas en la colocación, porque tengo que estar muy pendiente del vibrado externo, dándole mazo de caucho por fuera para que el concreto llene bien esos espacios. Entonces, manejar una viscosidad que está de la mano de la cohesión del concreto, entre 4 y 6 segundos en un concreto autocompactante es adecuado. Ahora, ¿por qué lo digo que en concretos autocompactantes? Porque en los concretos convencionales yo miro es el asentamiento, ¿sí? En el asentamiento la masa se asienta y tiene un grado de viscosidad tal que es demasiado alto, pero que no lo puedo medir fácilmente. Y de ahí que cuando lo coloco debo utilizar ayudas externas como son los vibradores para poder garantizar ese buen llenado de la mezcla. Que las mezclas entre más secas dificultan su proceso de colocación, sí. Por eso debo buscar, en el caso de los muros, manejar, si es por asentamiento, un asentamiento que esté del orden de las 8 pulgadas,
¿sí? Para que él fluya de una manera adecuada, pero ayudándole a colocar, a llenar los espacios con los vibradores de concreto. Ok, gracias, Eduardo. Nos preguntan, he juntado aquí dos preguntas, una de Giovanni Martínez y una de Edwin Alvarado, porque hacen referencia al mismo tema. Ellos dicen, ¿un concreto muy fluido podría afectar las resistencias tempranas? Cuando a un concreto se le aplican aditivos para mejorar su fluidez, ¿afecta la resistencia del concreto? Bueno, primero miremos dos cosas. Cuando yo hago un diseño de mezcla y defino un asentamiento, es porque previamente he definido con unas dosificaciones de unos aditivos, que ahora los aditivos que utilizan son de última generación, que me permiten llegar a una fluidez altísima con bajas relaciones agua-cemento. Esto, si yo lo defino, lo concibo desde el comienzo, que el concreto es fluido, no va a tener ningún tipo de afectación ni con el fraguado ni con la resistencia temprana, porque así lo diseñé. El problema es cuando yo modifico ese diseño, ya sea en obra o ya sea pues, de donde sea, adicionándole más agua o adicionándole algún otro tipo de aditivo para mejorar la fluidez, ¿sí? Sin ninguna validación, eso sí me puede afectar, tanto la resistencia como el fraguado. Si me excedo la dosis del aditivo, puedo generar un efecto inverso que en vez de ayudarle, lo que hace es perjudicarle. Lo aumenta la fluidez, pero el fraguado se me puede ir más largo, o las resistencias, al aumentarse el fraguado, las resistencias se pueden caer a edad temprana y me pueden dificultar el desimbrado y el desencofrado al día siguiente. Ahora, si yo le coloco agua, pues voy a afectar directamente la resistencia. Aumenté la fluidez, pero afecto la resistencia. El fraguado puede que sea el mismo, pero la resistencia inicial se va a ver afectada con los consiguientes problemas que de pronto puedo tener al no cumplir la resistencia de diseño y lo que implica todo este tema. Entonces, en resumen, si está concebido desde el diseño, no tiene ningún problema. Ok. Nos pregunta Marlon Acevedo, la ubicación de los apuntalamientos en la placa, ¿quién lo define? ¿El diseñador estructural o el proveedor de formaleta? Los dos. Los dos. El fabricante de la formaleta hace una modelación, una distribución de sus formaletas diciéndole al constructor, vea, así es que usted tiene que armar el apartamento y están numeradas así, así lo tiene que hacer. Y estos son los puntales, ¿sí? Que de acuerdo a mi modelo, porque se utilizan unos modelos de cálculo, deben ubicarse por los esfuerzos que se van a generar en la losa. Pero finalmente es el diseñador el que decide con qué resistencia se deben quitar esos apuntalamientos. La gran mayoría ha ido migrando a que con el 100% de la resistencia se quita el apuntalamiento. Pero no solamente es mirar la resistencia del concreto, sino también las condiciones en obra, ¿sí? Si yo en ese piso estoy almacenando bloque u otro tipo de materiales de construcción en la cual yo desde mi planeación tenía previsto almacenar ahí, ¿sí? Una vez validado con el diseñador, si yo preví eso, dejé previsto eso, pues sencillamente debo seguir con los parales puestos para ayudarle por ese manejo de carga adicional. Si la losa está libre y no tengo ningún problema y cumplí con el 100%, pues sencillamente quitar los parales. Pero como les dije, es primero el diseñador, perdón, el de la formaleta define o da unas recomendaciones y el diseñador es el que avala esa separación de los puntales y el tiempo en el que se debe retirar con base en la resistencia y las condiciones de obra. Bueno, sobre también las formaletas nos pregunta Fernando Gutiérrez. ¿Varían los tiempos de desencofrado a medida que se sube de nivel en la edificación? No. Los tiempos de desencofrado son los mismos. Obviamente, haciéndole un seguimiento a la evolución de la resistencia. Y dentro del proceso de desimbrado de las losas, que es, como les decía, lo más importante, se tienen en cuenta las resistencias que yo vaya teniendo a través del tiempo. Si yo sé que a los 3 días, de pronto, 3, 4 días puedo tener el 100% de la resistencia, eso me permite liberar la formaleta
o darle una mayor rotación a la formaleta. En las primeras 24 horas, digámoslo así, o entre las 15 y las 18 horas, yo hago una primera liberación de formaleta, que es todo lo de los muros, que no tiene ningún lío, y una parte de la cimbra. Digo una parte porque dejo esos puntales que les mostraba en la fotografía por temas de deflexiones. Y hago un apuntalamiento adicional hasta que el concreto tenga determinada resistencia. Esa es la del diseñador. Ahora, yo debo también ese apuntamiento de la losa porque la losa tiene un comportamiento de deflexión en forma de catenaria. Yo no puedo entrar a quitar los parales a la loca por como me parece, sino de seguir un procedimiento en la medida en que yo necesito ir cargando la losa. Si yo necesito que tenga un comportamiento de deflexión en forma de catenaria, pues yo debo empezar a quitar parales desde el centro hacia los extremos para que la losa se vaya comportando como debe comportarse, ¿sí? Y no generar momentos donde no quiero que se presenten o cortantes donde no quiero que se presenten en la losa. Pero es el diseñador el que también le define en qué momento hacer ese clareado que le llaman los constructores. Clareado es ir quitando parales, disminuyendo la cantidad de parales que tengo en ese espacio apuntalado sobre la losa, ¿sí? Por debajo de la losa, perdón. Entonces voy quitando parales en la medida en que me diga, pero des en cuenta que en la medida que yo tengo el piso de abajo con unos puntales, el piso de arriba también tiene otros puntales que me están generando carga puntual y que están recibiendo carga. Y el siguiente piso también tiene otros puntales, que es donde puedo estar trabajando. Entonces, se debe hacer de una manera planeada el clareado que voy dando en los pisos de abajo, ¿sí? En la medida en que yo voy liberando carga también, voy liberando parales en los pisos de arriba y voy generando otro tipo de cargas en los pisos superiores. Bueno, nos dice Mauricio Perdomo al propósito de esto mismo, para el tiempo de desencofrado hay que tener en cuenta la temperatura del medio ambiente desde la finalización de la carga hasta la hora de desencofrar. Si se hace por madurez, pues se mira la temperatura. Pero si yo ya tengo en mi zona, la zona que esté trabajando, si las condiciones han sido estables dentro de ese comportamiento de temperaturas que he tenido, no necesito hacer ningún tipo de monitoreo. Pero si se presentan casos excepcionales, como les decía, caso de Bogotá, Boyacá, que son climas fríos, que hay ciertas épocas del año en que bajan muchísimo las temperaturas, es conveniente hacer un chequeo de temperaturas, ¿sí? Y cubrir sobre todo la losa, para que haya una temperatura mayor que se genera por el mismo calor de hidratación que produce el concreto, pero que le ayuda a la evolución de resistencia. Y no dejarla expuesto al medio ambiente a 6, 8 grados centígrados, que le roba el calor de hidratación que está generando el cemento dentro de ese concreto y me va a disminuir el tiempo de fraguado. El concreto se duerme, créanme, el concreto se duerme, puede quedar, al otro día usted puede llegar y puede hasta meterle el dedo al concreto porque no ha endurecido completamente. ¿Por qué? Porque el medio ambiente le robó el calor de hidratación que estaba generando, que le iba a ayudar a que tuviera un fraguado más rápido y a que ganara resistencias tempranas. Si esas bajas temperaturas se dan por debajo de 10 grados centígrados, va a haber problemas y ahí es cuando es importante hacer un monitoreo de temperaturas esos días en que se presente para aumentar la protección del concreto. Bueno, Eduardo, nos dice Jorge Enrique Roa. Ingeniero, usted decía que al utilizar grava de media debe tener cuidado con la fisuración por retracción del concreto en su fraguado. ¿Ayuda en algo colocar fibra sintética? Sí ayuda. La microfibra, sobre todo. La microfibra es la que trabaja por contracción plástica. Ahora, ¿por qué comento de media pulgada y 1 pulgada? Porque hay algunas obras que les gusta trabajar con media pulgada. Así sea más caro el concreto, pero les gusta trabajar. Pero entonces la exposición al ambiente en esa área pues es mayor, ¿sí? De esa losa es mayor a esa exposición. Entonces ahí puede presentarse un desecamiento superficial que igual sucede con el concreto de 1 pulgada. Pero el hecho de que el concreto con grava más fina tiene más pasta de cemento, la probabilidad o el riesgo de que haya mayor fisuración
es más alta, ¿sí? Un concreto con grado de 1 pulgada tiene menos cementante que un concreto de media pulgada. Por eso es que la probabilidad se aumenta. Yo para mitigar puedo utilizar microfibra, ¿sí? La microfibra me ayuda a amarrar, a darle esa resistencia a la tracción que el concreto en ese momento no tiene, ¿sí? Y que por eso es que se presenta la fisuración. Se generan unas tensiones superficiales en el concreto por ese desecamiento, esa pérdida de humedad, que genera unas tensiones superficiales que son superiores o que pueden ser superiores a la resistencia a la tracción que tiene en ese momento el concreto, y bien aparece la fisura. Entonces entra la fibra, como ella se acomoda de una forma tridimensional en cualquier plano que se esté dando la tensión, ella actúa y evita, no evita, ayuda a evitar, a mitigar la fisuración plástica. Entonces, sí disminuye la probabilidad de que haya fisuración plástica si se utiliza microfibra. Bueno, vamos a hacer unas 2 preguntas para darle fin a este tema. Nos dice Edwin Alvarado, cuando se presentan inconvenientes por la cantidad de acero y aparecen hormigueros, ¿se debería realizar la reparación demoliendo la totalidad del muro o una zona parcial? Se puede hacer una reparación parcial. Lo que sí es importante es retirar la zona donde se presentó esa afectación. Si fue un hormiguero o una oquedad, yo puedo hacer una reparación parcial, ¿sí? Y cuando digo parcial es que puede ser localizada solamente en la parte donde se dio la afectación, pero debo hacerla bien. Si la oquedad atraviesa completamente el muro, porque estos muros son pequeños, son de 10, 12, 15 centímetros, puede afectar el espesor total. Debo demoler, pues haciendo una reparación, una forma regular, ¿sí? Demuelo toda esa sección y aplicar un producto adecuado, porque es que a veces se encuentran unas reparaciones de hormiguero que cogen, preparan eso un mortero y hacen eso un resane ahí sobre eso y lo tapó. ¿Cómo quedó? Mal. Pero como por fuera se ve tan bonito, pues parece que quedó bien, pero quedó mal reparado. Entonces, yo hacer una reparación, debo utilizar un producto. Si la reparación es pequeña, puedo utilizar un mortero de reparación que tiene baja contracción y una alta resistencia, que me va a cubrir esa necesidad. Y si el espesor es más grande y necesito el uso de un concreto, pues debo utilizar un concreto con unas características de resistencia igual o superior y una baja contracción, que ahí es donde viene a veces la falla. Preparan cualquier cosa, tapan y después queda el problema porque esa zona no queda trabajando, no queda recibiendo carga, sino es un llenante más. Entonces se reparten las cargas que vienen de la losa hacia el muro y queda una mala distribución de cargas, porque en esa zona que era una parte del muro y que supongo que está bien y que está funcionando bien, no está funcionando bien porque no está recibiendo carga. Haga de cuenta como hubieras metido un bloque llenando ese hueco. Entonces hay que hacerlo, se puede hacer parcial, pero hay que hacerlo bien. Gracias. Vamos con la última pregunta, nos la hace Sergio Gómez. Él dice, ¿qué se debe hacer cuando el ensayo de Sloan Flow o escurrimiento en concreto autocompactante realizado en obra no cumple con los parámetros de aceptación? Se debe, dentro de las recomendaciones, pues eso no está escrito en ningún lado, ¿sí? Pero las recomendaciones que maneja la industria del concreto y que la definen los manuales de inicio, que es un acuerdo que se llega entre las partes, es hacer repetir el ensayo, ¿sí? Remezclo en el mixer, remezclo el concreto, unos 5 minutos, homogenizo nuevamente, porque a veces se puede dar que la muestra no está reflejando realmente el tipo de concreto que lleva ahí. Tomo otra muestra en la carretilla y hago nuevamente la validación del ensayo de asentamiento de flujo libre como mencionaba. Si vuelve y me da por fuera de la especificación y valida lo que había mostrado el primer ensayo, pues efectivamente eso no tiene ninguna discusión, el concreto está fuera de especificación, ya sea por exceso o ya sea por defecto, ¿sí? Porque pueden darse las dos condiciones. De ahí que se debe repetir el ensayo, pero tomando una muestra nueva después de un remezclado del concreto en la obra. Y hago la validación, porque puede o generalmente sucede que en la segunda validación
ya el concreto está dentro de la especificación. Obviamente hay que hacerlo, pues como lo describían en la diapositiva del procedimiento, ¿no? Que la persona tenga el conocimiento y la experticia en ese tipo de ensayos. Listo, bueno, Eduardo, mil gracias por tu excelente presentación y la buena disposición para compartir tu experiencia y tus conocimientos con nuestros asistentes. Con mucho gusto. La sesión de hoy llegó a ustedes gracias a la vinculación comercial de Argos y el laboratorio del concreto de Asocreto. Antes de finalizar, voy a darles algunos anuncios de interés de los eventos que vamos a tener próximamente. La conferencia que tuvimos hoy hace parte del ciclo de vivienda industrializada que venimos presentando esta semana y que desarrollaremos la próxima. Martes y jueves vamos a tener conferencias de este mismo ciclo. La siguiente es el martes y vamos a tener como invitado al ingeniero Jorge Orjuela, quien va a hablarnos sobre los aspectos a tener en cuenta en la supervisión de la construcción de vivienda industrializada. Quienes se inscribieron para la conferencia de hoy no necesitan hacerlo para las restantes conferencias del ciclo. Van a recibir el link de conexión en sus correos electrónicos registrados. El viernes, igualmente, a las 10 de la mañana, vamos a tener la conferencia sobre el componente ambiental del proyecto de ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar El Salitre. Esta conferencia es la tercera del ciclo de ampliación y optimización de la Petar El Salitre y finalizará el siguiente viernes con el último viernes de junio con una visita guiada al área del proyecto, una visita virtual. Para participar pueden inscribirse a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. Bueno, Asocreto ha creado el Club de Maestros del Concreto Asocreto, con el propósito de tener un contacto más directo con los artífices de las obras, maestros, oficiales, técnicos y demás trabajadores de la construcción. Los invitamos a inscribir su personal de obra en nuestra página web www.asocreto.org.co. Este sábado a las 3 de la tarde iniciamos la primera serie virtual del club. Tendremos al ingeniero Pablo Felipe Estrada hablando de las consideraciones para construcción de estructuras de 1 y 2 pisos. Un espacio para revisar los mínimos que establece la NSR 10 para este tipo de estructuras. Bueno, además, les cuento que estamos apoyando la serie web Diseño y Construcción de Pavimentos de Concreto de Argos y las inscripciones las pueden hacer a través de www.360enconcreto.com. Bueno, la grabación de esta conferencia va a estar disponible en el canal de YouTube de Asocreto y en Argos 360. La presentación de esta videoconferencia van a poder descargarla a partir de mañana en nuestra página web www.asocreto.org.co. Solo deben ingresar y dar clic sobre la imagen que aparece en esta pantalla. Cuando ustedes ingresan, tienen acceso a la descarga de esta presentación y de otras que hemos realizado durante todo este tiempo. Bueno, quienes nos han acompañado por YouTube, muchas gracias. Los invitamos a dar clic en el botón rojo de suscribirse para estar conectados con nuestro programa virtual y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de las transmisiones. Próximamente vamos a iniciar nuevos ciclos con temas técnicos en infraestructura y edificaciones. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, para estar informados sobre los temas e inscribirse para asistir a las conferencias. Atentos en sus correos electrónicos y pendientes de nuestra página web www.asocreto.org.co. Para finalizar, voy a dejarles en pantalla un código QR para acceder a la encuesta de satisfacción de esta conferencia. Los invito a ingresar y además sugerirnos temas para conferencias en el futuro. Nos vemos entonces mañana a las 10 de la mañana para la próxima sesión y a todos los espero en la conferencia del martes, la siguiente de esta serie. A ustedes, mil gracias por su asistencia y que tengan un feliz día.